Vamos a ir a la enseñanza en el nombre del Señor. Estamos hablando acerca del discernimiento de espíritus, ¿cierto? Entendiendo la necesidad que tenemos de desarrollar este don, que se desarrolla básicamente a través de un estudio profundo de las Escrituras y conociendo las Escrituras. Realmente el don, el discernimiento de espíritus, como don puede funcionar en una persona de una manera sobrenatural, alguien que lo tenga muy desarrollado. Pero no significa que el resto de las personas no puedan tener parte de este don, que se adquiere a través del estudio de las Escrituras. Y obviamente cuando yo estudio las Escrituras, pues puedo entender y saber si la persona que está hablando, está dando algún mensaje, está diciendo algo correcto o no. Eso lo puedo yo entender. Hoy se ve mucho engaño, lamentablemente, y la gente es engañada porque no tiene este discernimiento, no discierne, no tiene el don de discernimiento de espíritus. Por lo tanto piensan que lo que le están hablando, que la persona que le está hablando allí, le está hablando a través del Espíritu de Dios, y no se da cuenta que lo que hay es un espíritu de engaño. Porque lo que nos permite el don de discernimiento es poder diferenciar entre el Espíritu de Dios, que es la verdad, y el espíritu ¿de qué? De engaño. El espíritu de engaño nos permite diferenciar entre lo blanco y lo negro, entre lo amargo y lo dulce. Eso es, nos permite tener claramente las cosas sin vacilación, sin dudas, porque la Biblia enseña que el que duda es como ¿qué? Como las ondas del mar que van de aquí para allá, es decir, que son llevadas de aquí para allá. Entonces usted ve que las personas que no tienen discernimiento de espíritu fácilmente son movidas por esas olas, y a cada rato están montando en las olas de esos moveres, y se montan hoy en una ola y mañana en otra ola, y hoy están aquí y por allá, y terminan así dando vueltas y una cantidad de cosas que ni son bíblicas. Y ese es el peligro, porque dice la palabra que los que engañan, estos que tienen estos espíritus de engaño, los que engañan dicen que serán destruidos, pero también ellos mismos, dice la Biblia, que arrastrarán a los que son engañados. Entonces no es justo que nosotros nos dejemos arrastrar y nos dejemos engañar por tantas, sobre todo tantas enseñanzas fraudulentas y falsas que se están dando hoy por hoy. En estos días veía yo un video de un pastor, el cual tiene una botella de agua. Y el pastor tiene esa botella de agua y manda a llamar a otro pastor. Allí hay otro pastor y le dice: mira, así te dice el Señor, ¿sí? Cuando cojas esta botella, yo te la voy a tirar, y cuando la cojas, esta botella por medio de esta botella será transmitida la unción para ti, ¿sí? Transmitirá. Entonces estás listo, y ellos lo preparan, ¿no? Como el escenario, y todo el mundo está expectante y todo, y le pasa la botella, y la persona apenas coge la botella y empieza, ¡ay! O sea, le pasó la unción. Y luego le dice: ahora tómatela toda para que tenga la unción, Tómatela toda. Y después de que la toma toda, cae allá la persona. Entonces, y uno ve que es una iglesia, a todo el mundo amén, gloria a Dios, y todo el mundo aleluya, y apenas sucede eso, todo el mundo aplaudiendo, gloria a Dios. ¡Qué unción tan tremenda! Y a eso le llaman unción. Qué situación tan difícil para la gente que no tiene don de discernimiento. Por lo tanto, son fácilmente engañados. ¿Quién dijo que la unción se pasa a través de una botella de agua? Lo primero que habría que preguntar es: ¿dónde dice eso la Biblia? Pero lo encubren diciendo que es una ¿qué? Revelación. Escúchenme bien, revelaciones nuevas no hay. Si alguien viene diciéndole que es una revelación, de una vez desecha a esa persona, porque todo ya fue ¿qué? Revelado. ¿Y en dónde está revelado? En su palabra. Ahí está. El apóstol Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura, la cual harán bien ustedes en atender. Cuando nosotros atendemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo qué?
bien. Si la atendemos, estamos haciendo ¿qué? Bien. Y nosotros estamos llamados a eso. Entonces, qué triste que se engañe de esta manera. ¿Quién dijo que por tomarme yo una botella de agua que me lanzó otro allí y yo me la tomo, entonces ahí voy a ser ungido? Qué tristeza cómo se rebaja la palabra y cómo se desdeña la verdad. Entonces vayamos a primera de Juan 2:18 al 20 y vamos a ver algunas cosas, a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Lo tienen? Todo tiene que ser acorde a la palabra. Dice primera de Juan 2:18 al 20. Hijitos, ya es la hora postrera, la hora final, la hora última. Y ustedes han escuchado que así como el anticristo ha de venir, la pregunta es, ¿va a venir ese falso ungido? ¿Sí o no? Mire, la palabra anticristo comúnmente se define como contra Cristo. Y digamos que no es que esté mal definida, contra Cristo. Pero si yo me voy bien exactamente al significado exacto de la palabra anti no es contra en realidad. La palabra anti significa ocupar el lugar de. Ocupar el lugar de. Porque la palabra contra en griego es kata. Kata. ¿Sí? Entonces yo quiero decir contra Cristo, catacristos o catacristos. ¿Sí? Catacristo o catacristos. Si quiero decir contra Cristo. Pero la palabra anti, y por lo general siempre se usa la palabra anti como si fuera contra. De hecho, la unidad antiatracos, ¿sí? Que anticorrosivo, todo. O sea, en realidad la palabra anti significa es en lugar de. El que ocupa el lugar de. Eso es lo que significa la palabra anti. Entonces, cuando se levante ese falso ungido, y la palabra Cristo, pues significa ¿qué? Ungido. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. Entonces, cuando se va a levantar, dice el apóstol Juan, se va a levantar un falso ungido. Un ungido que va a querer ocupar el lugar de ¿quién? De Jesucristo, de Yeshua, el Mesías. Entonces dice acá, y ustedes han escuchado que así como el anticristo ha de venir, ojo, de la misma manera han surgido ahora muchos anticristos o falsos ungidos, podríamos decirlo. Un anticristo es un falso ungido. Claro, la palabra falso ungido sería pseudocristos, ¿sí? En griego, falso Cristo, un falso Cristo. Entonces dice que muchos ungidos que quieren tomar el lugar de ¿quién? Del Señor. Muchos ungidos que quieren tomar el lugar del Señor. Y por eso pareciera que hoy ellos son los que decretan. Y son los que dicen, porque la Biblia enseña que el único que decreta es ¿quién? Es el Señor. Es el único que decreta. Es el único que decreta, es el Señor. Pero hoy vemos a estos ungidos decretando ellos, es decir, están tomando el lugar de ¿quién? De Yeshua. Yo decreto esto para ti. Estoy tomando el lugar de Yeshua, porque el único que puede decretar es el Señor, según las Escrituras. Los decretos le corresponden es a Dios. Sus decretos, dice la Biblia, son perfectos. Entonces, cuando yo enseño, por ejemplo, ahora te voy a pasar la unción a través de esta agua, estoy tomando el lugar de ¿quién? ¿De quién? Estoy usurpando el lugar de ¿quién? De Yeshua, del Señor. Porque según eso yo soy el que lo unjo. Yo soy el que le doy unción. Y vemos una cantidad de situaciones de estas. Entonces dice allí que así como ha de venir, por ahí hay muchos anticristos. Pero mire de dónde resultaron estos anticristos, estos falsos ungidos. ¿De dónde? Dice aquí, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Es decir, el apóstol Juan está advirtiendo que cuando emanaran esa cantidad de falsos ungidos, entendiéramos que esa ya era ¿qué? El último tiempo. Y hoy pululan los falsos ungidos. Y dice acá,
Estos surgieron de entre nosotros. Ah, ¿de dónde? De entre nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Pues de la iglesia, de la misma comunidad del Señor. Mire, ese es el peligro. Porque no es que sea un peligro externo. Es un peligro ¿qué? Interno. Porque no es que vengan de afuera a hacer daño, sino que salen de adentro para hacer daño. Entonces mire la advertencia. Entonces, si la palabra es verdad, en el último tiempo se van a tener que levantar de entre la iglesia falsos ungidos. Si no, entonces Juan es un mentiroso. O sea que la iglesia sí tiene falsos ungidos ya hoy. Y la pregunta es, ¿por qué muchos no los detectan? Porque no tienen discernimiento. Entonces una persona que sencillamente no puede detectar en el tiempo de decir, este fulano, sutano, perense, son falsos mesías, es porque no tienen ¿qué? Son falsos ungidos, es porque no tienen ¿qué? Discernimiento. Porque una persona que tiene discernimiento sabe por la palabra, este es un falso, este es un falso, este es un falso, este es un falso. De una vez. Y entiende que son falsos que salieron, eran parte de la iglesia y salieron, están allí, son parte, es decir, son como quistes dentro de la iglesia. ¿Me hago entender? Que van destruyendo. ¿Qué hace un quiste en el cuerpo? Destruye. El quiste se produce adentro, ¿sí? Y va destruyendo, va carcomiendo. Y eso es lo que hacen los falsos ungidos, van carcomiendo. Pero los que no tienen discernimiento, a todo lo que ellos digan van a decir amén, amén. Y si uno dice algo, inmediatamente le van a decir, no toquen al ungido del Señor. Sí, porque si uno dice algo, le salen a uno con eso, no toque al ungido del Señor, porque la gente piensa que en realidad son ungidos, pero no lo son. Estos surgieron de entre nosotros, aunque no eran de nosotros. Pues si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, sino que salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Para qué van a surgir los falsos ungidos? ¿Para qué dentro de la iglesia? ¿Para qué? Para que sea manifestado quién es y quién no es realmente. Para que se descubra quién es trigo y quién es cizaña. Pues la Biblia dice que el trigo, que representa a la iglesia, es necesario que crezca juntamente ¿con qué? Con la cizaña. Pero el mismo Señor muestra que al final del tiempo se dará la orden de separar el trigo de la cizaña. Y el trigo, dice, será llevado a los graneros del Señor, y la cizaña será llevada ¿a dónde? Al fuego. Tremendo esto. Tremendo esto. Esto se tiene que dar, porque si no, entonces las escrituras, tanto el Señor Jesucristo también sería mentiroso, y las escrituras y los apóstoles. Entonces, si la Biblia nos enseña que se tiene que dar, la pregunta es, ¿tenemos nosotros hoy la capacidad de poder diferenciar y decir, este es cizaña y es un falso ungido? ¿O todavía no hemos desarrollado el discernimiento y todavía decimos amén, amén a lo que ellos dicen? Y dice acá, y como ustedes tienen, ojo, la unción del Santo, entienden todo esto. ¿Cómo uno puede entender todo esto y cómo uno puede diferenciar a los falsos ungidos? ¿Cómo? ¿Teniendo qué? La unción del Santo. Los que son engañados por los falsos ungidos es porque no tienen la unción de Dios. Tienen la unción del falso ungido, pero no la unción de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Y nosotros tenemos la unción del Santo. Tenemos esa elección, hemos sido elegidos. Ahora, ¿qué es esto de la unción? ¿Qué es esto y cómo hoy se habla tanto de la unción y la unción y la unción? Y tal vez es el término que más se están desgastando hoy. Y a estos falsos se les llama comúnmente los ungidos de Dios.
uy, qué unción. Y uno ve a la gente diciendo, uy, ese pastor sí tiene una unción la tremenda. Mire que mandó el botellazo de agua y le entregó la unción al otro. Oh, yo quiero esa unción. Hay otros que pasan la unción golpeando a otros con el saco. Sí, ahí yo he visto. Ahora recibe la unción y los cachetean con el saco. Recibe la unción, recibe unción. Unción, 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 unción. Y así. Otros que se paran desde la plataforma, ahora reciban unción. Y es la palabra más desgastada y más mal usada. Y ni siquiera sabemos ni entendemos qué es unción. ¿Qué es unción? Tremendo. Y para entender esto mejor, entonces vayamos a Levítico 8:12. Libro de Levítico, capítulo 8, versículo 12. Vamos allá. Y vamos a empezar a entender qué es esto de la unción, porque es necesaria la unción del santo para poder entender todo ese engaño. Si la persona no tiene la unción del santo, no la unción del engaño, sino del santo Dios, esta unción que viene de Dios. Por eso Juan decía, y como ustedes tienen la unción del santo, entienden todo esto, o sea, entienden esa situación de que se tienen que levantar falsos ungidos y que han salido de entre ellos mismos, se entiende todo esto. Levítico 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, ¿para qué? Santificarlo. Y derramó del aceite de la unción. La palabra unción en hebreo es la palabra mishha. Mishha. ¿Qué viene de la palabra o de la raíz? Mashach, ¿sí? Que significa ser seleccionado, ser designado para algo en específico. ¿Qué significa la palabra unción? Ser designado o seleccionado para algo en específico. Por ejemplo, en este caso dice que derramaron aceite y así hicieron unción sobre Aarón. Derramaron aceite en su cabeza e hicieron unción sobre Aarón y así lo ungieron. ¿Para qué lo ungieron? Dice ahí, ¿para qué? Para santificarlo. Ahora, recuerden que la palabra santificar es la palabra hebrea kadash. 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 De ahí viene la palabra santo. Kadosh. ¿Sí? Santificar. La palabra santificar, ¿sí? Es dedicarse a algo. Separarse de para ser dedicado a exclusivamente. Yo les explicaba en estos días y les hablaba, les mostraba moviéndome de un lado a otro, que la santidad tiene que ver con alejarme del pecado e irme alejando para acercarme ¿a quién? Al eterno Dios. Entonces me voy santificando a medida que me acerco a Dios, porque mientras más me acerco a Él, más me santifico y a esa misma medida me alejo ¿de qué? Del pecado. Eso es santificarse. Es una búsqueda de ir hacia la dedicación. En este caso, me aparto del pecado y me dedico y me consagro ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando Aarón fue ungido y fue designado para hacer ¿qué? Sacerdote. Eso era unción. Es decir, cuando recibió la unción, fue designado para hacer ¿qué? Sacerdote. ¿Para hacer qué? Sacerdote. Lo mismo dice la Biblia que el profeta Samuel tomó un cuerno y fue a la casa de Elí. Y ahí llegó con este cuerno para ungir al que sería el futuro rey de Israel. Y cuando llegó, entonces el profeta empezó a ver a los hijos de Elí, porque Dios le había dicho que fuera a la casa de Elí, que entre los hijos de Elí iba a escoger a su rey. Y llegó allá y él vio la apariencia y de los mayores, ¿no? Que eran todos corpulentos, además eran parte del ejército real, sí, del ejército del rey en ese momento. Y el Señor le dijo, no mires las apariencias, porque yo miro, ¿qué? El corazón. Entonces cuando le dice Elí, el profeta Samuel a Elí, ¿tienes algún otro hijo? Ah, sí, está el pequeño, sí, el menor, ven, mándalo a llamar. Y cuando llegó el Señor le dijo, ese es úngelo.
¿Y qué dice la Biblia que hizo Samuel? Derramó ¿qué? Aceite con el cuerno y lo ungió. Es decir, que David fue designado como ¿qué? Como rey, quedó habilitado legalmente como rey. Lo mismo Aarón, quedó habilitado legalmente como ¿qué? Como sacerdote. Y así se hacía con los profetas, con los reyes, con los sacerdotes. Es decir, que la unción tiene un carácter habilitante, tiene un carácter legal, de legalidad, que le da un estatus a la persona y que le permite desarrollar una función en específico. Amén. Por lo tanto, cuando decimos que nosotros tenemos la unción no es un poder o una cosa extraña que se mueve allí en el aire. La unción es una designación y una habilitación legal que recibimos nosotros. Y la primera designación y habilitación legal que nosotros recibimos es la de ser llamados hijos de Dios. Entonces, un verdadero hijo de Dios es el que está preparado para saber y entender todo ese mover y todas las cosas. Los verdaderos hijos de Dios, los que son trigo. Entonces, lo primero es que fuimos habilitados para eso. Por eso se nos ha entregado una potestad. Por eso dice, y más a los suyos vino, a los suyos, y los suyos ¿qué? No le recibieron, más a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? Potestad, legalidad de ser hechos hijos de Dios. Mire, se convirtieron en hijos de Dios. Es decir, que cuando nosotros venimos al Señor y le reconocemos realmente a Él y vivimos conforme a su palabra y vivimos conforme a su ley, conforme a sus mandamientos, entonces nos hacemos hijos de Dios legalmente. Somos hijos de Dios. Ahí está la adopción. Viene una adopción legal como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, digamos, esa es la primera legalidad que se da. Ahora, acompáñeme a Levítico 21:10 para que veamos un poco más sobre esto. Porque Aarón fue designado para el sacerdocio. Y nosotros vamos a ver que también fuimos designados para el sacerdocio. Es decir, parte de nuestra unción es esa. ¿Ser qué? Sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cuántos son sacerdotes del Dios Altísimo? Todos estamos llamados a esto. Levítico 21:10 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de ¿qué? De la unción, es decir, con el que se le da la ¿qué? La legalidad. Y sobre nosotros no fue derramado un aceite, fue derramado ¿qué? El Espíritu de Dios, ¿sí? Confirmado a través de la sangre del Mesías. Allí fue derramado, fue entregado. Esa es la legalidad que tenemos. Y dice acá, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue dedicado, ¿y fue qué? Dedicado. Es decir, cuando una persona recibe la unción de Dios, y la unción de Dios es ese ¿qué? Reconocimiento, esa dedicación para lo que fue dedicado. Dice la unción de Dios, por la cual fue dedicado, mire, por la cual fue dedicado, derramado el aceite de la unción, por la cual fue ¿qué? Dedicado el sumo sacerdote. La palabra dedicado en hebreo es la palabra malé, ¿sí? Malé, que significa dedicado, también confirmado, ¿sí? Y la palabra malé literalmente significa en hebreo estar habilitado para recibir legalidad hacia lo que ha sido designado. O sea, habilitado en legalidad para lo que ha sido ¿qué? Designado. Es decir, que recibimos la unción, y cuando recibimos la unción somos ¿qué? Dedicados, recibimos la legalidad para aquello a lo que fuimos designados. Y primeramente fuimos designados como ¿qué? Hijos de Dios. Entonces yo no tengo que esperar a que alguien traiga una botella de agua y me diga reciba la unción, me la tira y me diga reciba la unción, porque la unción no se reparte en botellas de aguas. La unción viene directamente ¿de quién?
de Dios sobre cada hijo de Dios, sobre cada persona. Yo no sé por qué la gente está buscando tanta unción. Vamos detrás de la unción, unción del cielo. Vamos, unción, 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 unción. Como si la unción fuera una cosa que anda por allí colocándose sobre las personas y una cosa extraña. No. La unción es la designación que el Señor hizo de cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo y nos hemos aferrado a Él y amamos su palabra. Amén. Eso es unción. Eso es. Pero hoy venden la unción hasta en frasquitos. Sí, y por las páginas de internet venden el agua de la unción. El agua de la unción la venden. Y lo más tremendo es que la gente la compra y con eso se echa y todo eso. De hecho, por ahí días atrás también veía una falsa profeta, ¿sí? Que ya ha desarrollado unas fragancias, unos aceites, ¿sí? Para diferentes unciones, imagínense, ¿sí? Dice que la unción de prosperidad. Entonces, y ella y es que lo dice por su página web. Si usted adquiere esta unción, y ella dice que Dios le reveló cómo tenía que combinar los elementos para crear esos aceites esenciales, se llama así, aceites esenciales. Y ella dice, mire, y este frasquito, y le pone el nombre, ¿no? Es para la unción de la prosperidad, la unción financiera. Entonces, quien lo adquiera, cada día se echa de esto y va a venir la unción de prosperidad. Luego tiene otro, esta es la unción de la seguridad, de ser guardados. Cada vez que usted se lo echa, entonces el mal no vendrá sobre usted y usted será guardado. Y esa profeta tiene miles, cientos de miles de seguidores. Es una de las profetas más torcidas que yo he visto. Sí, de verdad. O sea, hay de profetas a profetas torcidos, de verdad. Y ella habla de eso. Y usted entra a la página web, o sea, es que ni siquiera es que estoy hablando algo malo de ella, es que ella misma lo promociona. Usted entra a la página web de ella y ahí lo ve y ahí le promociona. Y usted hace el pedido y lo paga con tarjeta y todo y le llega a vuelta de correo y usted empieza a echarse la unción. A unción aplicada. ¡Qué tremendo! Y vemos cómo se hace mercadería con esto y se engaña porque eso no es la unción. Si yo voy a hablar de la unción, tengo que hablar lo que es. Y si yo empiezo a hablarles aquí lo que no es, estoy engañando y soy un falso. Por eso Juan dice, todos ustedes tienen la unción del Santo. Y yo en el nombre del Señor hoy les digo, todos ustedes tienen la unción del Santo. Amén. Todos tenemos la unción del Santo. Amén. Por lo tanto, si usted tiene la unción de Dios, usted no puede ser engañado. Y no tiene que estar buscando ningún tipo de unción, porque ya le fue dada. Y uno ve libros. Mire, yo he leído varios libros acerca de la unción. Y uno le da tristeza. Termino de leer el libro, literalmente le voy a decir, una vez cogí un libro, no voy a ser hipócrita. Me lo leí. Y después de que lo leí, lo tiré al tarro de la basura. La unción se llama ese libro. La unción. Lo leí y de una vez al tarro de la basura. Nunca había leído tantas herejías en mi vida. Casi siempre puras cosas personales, experiencias. El autor narra puras experiencias personales. Y el problema es que hacemos de las experiencias personales doctrina. Y uno no hace doctrina de las experiencias personales. La doctrina está en la palabra de Dios. Amén. Está en su palabra. Amén. Yo no puedo hacer doctrina de mis cosas personales. Imagínense entonces que Pablo hiciera doctrina de las cosas personales. Entonces Pablo entendería que para que una persona sea verdaderamente creyente, tiene que aparecerse el Señor Jesucristo, hablarle directamente y quedar ¿qué? Ciego temporalmente. Porque esa fue la experiencia que vivió Pablo, ¿sí o no? Cuando él iba con cartas para Damasco, iba a apelar a más de uno, iba a matar a más de un cristiano. El Señor se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y dice que cayó inmediatamente. Si cayó el caballo, no sé si iba en caballo, si iba a pie, si iba caminando, no sé. Alguno dice que cayó un caballo. Dice que cayó al piso, ¿no?
cayó allí y cuando se levantó dice que él estaba ciego. Entonces, si Pablo hubiera hecho doctrina de su experiencia personal, Pablo hubiera dicho que la única forma de comprobar que una persona verdaderamente se le ha presentado o se ha convertido al Señor es porque Él se le ha presentado y lo ha dejado ¿qué? Ciego temporalmente. ¿Sí me hago entender? Pero Pablo no hizo doctrina de eso, porque Pablo sabía que la doctrina estaba en las Escrituras, en la palabra de Dios, no en su experiencia personal. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Entonces dice acá, y fue dedicado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Mire, entonces al sacerdote se le ejercía la unción y se le confirmaba, y cuando se le confirmaba se le ponía unas vestiduras especiales que lo caracterizaban como ¿qué? Como sacerdote. Y dice la Biblia que debía llevar las vestiduras, obviamente las vestiduras sacerdotales, y no podía descubrir su cabeza ni rasgar sus vestiduras. ¿Qué significa eso de no descubrir su cabeza ni rasgar sus vestiduras? Mire que eso hoy es para nosotros, esto tiene una aplicación hoy para la iglesia, porque nosotros hemos sido llamados a ser ¿qué? Sacerdotes, ¿o no? Eso es lo que enseña la palabra. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Sacerdotes. Y si no me cree, pues leámoslo en la palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual. ¿Cómo tenemos que edificarnos? Como una casa espiritual. Y sacerdocio santo. Nos tenemos que edificar como un ¿qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Mire, ¿qué es lo que hoy se ofrecen? ¿Sacrificios qué? Espirituales. Mire que la cuestión de los sacrificios, ¿a quién le fue entregado la cuestión de los sacrificios en el tiempo de Moisés? Que los administraran. ¿Quién los administraban? Los sacerdotes administraban los sacrificios y tenían que sacrificar los corderos y los animales y presentarlos delante de Dios por ellos y por el pueblo. Obviamente hoy nosotros tenemos ya nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo se llama nuestro gran sumo sacerdote? Yeshua, el Mesías. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el más grande y mayor sacrificio. Por lo tanto, hoy a nosotros nos toca que administrar es el sacrificio ¿de quién? De Yeshua. Por lo tanto, los sacrificios siguen vigentes, pero no en sacrificios de animales, sino en la administración del sacrificio ¿de quién? De Yeshua, que entra a reemplazar cualquier tipo de sacrificio. Gloria al Señor, amén. Porque por eso ya no tenemos necesidad de matar ningún animal, ni de presentar ninguna sangre, porque ya fue entregado en sacrificio el cordero que quita el pecado del mundo, y su sangre es el mejor testimonio por la cual somos lavados de todo pecado. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al que vive por los siglos de los siglos? Ese Él. Y nosotros como sacerdotes estamos llamados a administrar el sacrificio espiritual. Claro, el sacrificio espiritual. Así como Aarón administraba el sacrificio de los animales, nosotros somos los que administramos el sacrificio ¿qué? Espiritual. Es decir, que somos nosotros los encargados de publicarle a la gente el sacrificio del Mesías, y que a través de la sangre del Mesías las personas puedan ser lavadas de sus pecados. Amén. Entonces dice acá: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, por medio de nuestro Salvador. Entonces mire que somos nosotros los sacerdotes. Por eso el sacerdocio arónico quedó caduco. El sacerdocio de Aarón quedó abolido. Y hoy hay un mejor sacerdocio que la Biblia lo llama el sacerdocio de la orden de Melquisedec, que es el sacerdocio del rey justo. Eso lo dice Hebreos, la carta a los Hebreos. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelve y dice que somos ¿qué? Real sacerdocio. ¿Y por qué somos real sacerdocio? Porque somos del orden Melquisedec o Malquisedec en hebreo, rey justo, Malquisedec, rey justo. Por eso pertenecemos a un reino de sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Todo lo que yo les hable acá, mis amados, tiene que estar sustentado por la palabra. Apocalipsis 1:6 dice: y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Algunas versiones de la Biblia, algunas, dice reyes y sacerdotes, pero ahí no, en realidad el texto griego no dice reyes, dice reino. ¿Ok? Por eso la traducción correcta es reino de sacerdotes. Hay algunas versiones que sí dice reino de sacerdotes. En su Biblia dice ¿qué? Reino. Reino. En otras dice reyes. ¿Dónde dice reyes? Reyes. En el otro reino. La traducción correcta es reino. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Mira lo que dice. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a estar sobre esta tierra como ¿qué? Como un reino de ¿qué? De sacerdotes. Para eso fuimos llamados. Por eso fue que el Señor cambió el sacerdocio. Se lo pasó, el sacerdocio arónico, porque ellos fallaron. Dice que no permanecieron fieles a la administración de su palabra. Dice: mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento, por cuanto rechazaste el conocimiento de mi ley, yo te desecho del sacerdocio, dijo el profeta Oseas. El profeta Oseas: te desecho del sacerdocio. Claro, por eso quedó desechado. Y por eso el Señor levantó una nueva orden. Y ese pueblo que Él está haciendo, este pueblo santo, es esto, apartado. Entonces nosotros hemos sido como Aarón, como lo fue Aarón. Ahora nosotros, la unción está sobre nosotros. Y viene sobre nosotros la unción para apartarnos, ¿sí? Para dedicarnos, para consagrarnos para Él. Un pueblo santo para Él. Amén. Entonces nosotros somos ese sacerdocio sobre el cual recae toda esta bendición. Entonces nosotros tenemos que llevar estas vestiduras, ¿no? Las vestiduras de sacerdotes que se requieren. Y mire que la vestidura sacerdotal era una vestidura, sobre todo el día principal. El principal día del sacrificio en el que entraba el sacerdote era el día de lo que nosotros conocemos como Yom Kippur. ¿Sí? Yom Kippur. Era cuando el sacerdote entraba una vez al año. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, una vez al año, allá llegaba. Y ese día entraba vestido ¿con qué vestiduras? Dice que iba con una vestidura de una sola tela, ¿sí? De lino, blanca. O sea, no se vestía con sus vestiduras reales de piedras y todo eso, no. Tenía que ir con la vestidura, porque para poder entrar, mire, para poder entrar al lugar santísimo se tenía que despojar de todas esas vestiduras que de una u otra manera representaban también el orgullo humano. O sea, todas esas vestiduras que usaba, usted veía a los sacerdotes antes, cuando no era ese día, eso usaban un efod, puras piedras preciosas, y llevaba todo una mitra y de oro, y dice que llevaba todo, y eso era una ostentación tremendo. Pero eso lo hacía todos los días allí, presentándose en el templo, pero sin pasar al lugar santísimo. Pero solamente un día se le permitía en el año entrar al sacerdote, al sumo sacerdote, al templo, una vez al año. Pero cuando entraba al lugar santísimo, al más santo de los lugares, no podía entrar con toda esa ostentación. Se tenía que vestir como debe vestir un verdadero sacerdote de Dios.
Eso lo enseña la palabra. Y así se vestía y tenía que usar esa vestidura blanca, ese lino, y se tenía que todo esto. Y mire que por eso la palabra nos enseña a nosotros al respecto. Mire lo que dice Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4 dice, hablándole allí a la iglesia en Sardis, dice: pero tú tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son ¿qué? Dignas, justas. Hablando de la justicia de Dios, de la justo, ser dignos es ser justo delante de Dios, y se es justo delante de Dios cuando se vive bajo la justicia de Él, y la justicia de Él es su palabra. Nosotros vamos a ser medidos es por la palabra. ¿Cuál es la vara con la que el Señor nos va a medir? La palabra. Que no salgamos carentes ni faltantes. Pronto nos mide el Señor, pone su vara ahí, a ver, venga, lo mido. Uy, mi hijo, usted quedó pequeño, vea. Y no podemos ser ni más ni menos, porque la palabra justicia, de hecho en hebreo, la palabra sedaká habla de eso. Justicia en hebreo, sedaká, es ser medido con la medida justa de la palabra, ni por encima ni por debajo. La palabra justicia en hebreo demanda no añadirle ni quitarle. A la ley de Dios, a la palabra de Dios, no se le puede ni añadir ni quitar. Quien le añada está pecando, y quien le quita también. Por eso tiene que ser la medida justa. Y dice que andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son justos, ¿no? Dignos. Esas son las vestiduras que deben de llevar. Mire lo que dice Apocalipsis 3:5. Dice: el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Por lo tanto, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas, resplandecientes. ¿Y cómo eran esas vestiduras blancas? Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino ¿qué? Fino, limpio y blanco, emblanquecido. Emblanquecido. Un blanco que resplandece. Es esa expresión que aparece allí. Porque el lino fino es ¿qué? ¿Qué es el lino fino? ¿Cuál es el vestido? Las acciones ¿qué? Justas. La palabra justo. Justo, ojo. Justo. La palabra en hebreo justo es sadik. Justo en hebreo, sadik. Que viene de la misma raíz de sedeká, que es sadak. Y la palabra justo, ¿sí? Justo como tal ahí, sadik, es el que hace justicia. Y la palabra justicia es ser derecho, ¿no? Es andar por el camino trazado. Eso es justicia. Andar en el camino ¿qué? Trazado. Cuando yo me desvío a la derecha o a la izquierda, ya me salí del camino trazado. Y la ley de Dios, la Torá de Dios, es el camino trazado. Por eso el Señor le dijo a Josué: Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y a veces dejamos hasta ahí, ¿no? Como le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Sigue diciendo: esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó, de acuerdo a la Torá. El esfuerzo es no salirse de la medida de ¿qué? De la Torá de Dios. Ese es el esfuerzo. Y mire que acá habla de las acciones. ¿Una acción qué es? Pues habla de ¿qué? De la manera de ¿qué? De comportarse, de vivir, de actuar. Entonces, ¿cómo me visto yo? ¿Cuál es el vestido que nosotros debemos tener? Las acciones justas. Y las acciones justas son aquellas que se ajustan ¿a qué? A la palabra de Dios, a su ley, a su Torá. Ese es el vestido. Y cuando yo no uso ese vestido, quedo en vergüenza.
El vestido limpio y resplandeciente de los sacerdotes de Dios, del reino de sacerdotes, del real sacerdocio, es vivir de acuerdo a lo que dice la Torá de Dios. Amén. De acuerdo a lo que enseña su palabra. Y cuando yo me pongo ese vestido, dice entonces que voy a estar preparado para recibir al novio. Amén. Estoy preparado. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuándo la esposa estará preparada? Cuando se vista con el vestido correcto, con el que puede entrar al lugar santísimo. Porque la presencia de Dios está simbolizada y tipificada por el lugar santísimo. La presencia del eterno Dios. Por eso uno veía que el tabernáculo estaba dispuesta a tres partes. Una, el atrio exterior. La segunda, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. Y la segunda, el lugar santísimo. ¿Cómo se tipifica eso? El atrio exterior, el mundo, sus deseos, sus placeres. El lugar santo, el nacimiento nuevo, los que nos hemos convertido al Señor. Y el lugar santísimo, cuando seamos llevados a la presencia del Señor, cuando seamos llevados y trasladados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santísimo? Amén. Por eso dice la Biblia que Él ya entró al lugar santísimo, Él ya está allá. Y por eso el Señor dijo: vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y dice la Biblia en Hebreos, dice que Él traspasó y entró ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde ofrece continuamente ¿qué? Su sangre. Y el lugar santísimo no es otra cosa que ¿qué? ¿Qué cree usted que es el lugar santísimo? ¿Un lugar dispuesto en el cielo? ¿Qué cree que es el lugar santísimo? Es la más gloriosa experiencia que puedas vivir cualquier ser humano, cualquier persona, cualquier criatura. ¿Quién cree que es el lugar santísimo? ¿Quién cree? El mismo Dios. El mismo Padre. Él es el santo de los santos. Porque la palabra nosotros decimos lugar santísimo, pero en hebreo se traduce es el santo de los santos. Y nuestro Dios es santo, santo, santo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y yo quiero estar en Él. Yo quiero entrar y estar en Él. Ahí está. Entonces, en este momento, ¿en dónde nos encontramos? Actualmente, en el lugar santo. ¿Y quiénes oficiaban en el lugar santo? Todos los sacerdotes. Todos. ¿Pero quién entraba al lugar santísimo? Los que se habían preparado. El sacerdote que se había estado preparando. Recuerde que el sacerdote se preparaba para ese día, ese único día que entraba una vez al año. Para eso se preparaba tremendamente. Porque si el sacerdote entraba sin prepararse correctamente, la misma presencia de Dios en ese lugar, ¿qué pasaba? Lo mataba. Entonces por eso dice, su novia se ha venido ¿qué? Preparando, 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 preparando. Nosotros somos el sacerdocio. Y yo espero un día poder, al estar en Yeshua, cuando Él venga, me tome a mí mismo, poder entrar a esa gloria, a la gloria de la gloria. ¿Cuántos quieren estar allá? Pero hay que prepararse. Y se prepara uno vistiéndose correctamente, colocándose el vestido correcto, el del lino fino. Ese era el que usaban exclusivamente para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, el del lino fino. Y ahora las vestiduras sacerdotales están vigentes, sí, pero no en tela, no en material, sino que ahora ¿cómo? Que el lino fino, ¿cuál es la materia prima? El lino fino, léalo ahí el versículo 19:8 de Apocalipsis, 19:8. ¿Cuál es la materia prima? El lino fino. ¿Y ese lino fino cuál es? Acciones justas de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Recuerda que hemos sido llamados a ser sacerdotes porque así nos consagramos. Santo es ser consagrado. Las acciones justas. Entonces, a medida que yo me integro a la Torá de Dios, por eso la Torá de Dios hay que entenderla hoy, es en su aplicación en la iglesia.
Claro, en la antigüedad el lino fino tenía que ver con la materia prima con la que hacían los vestidos para el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Pero como ese sacerdocio ya no está habilitado, ahora el sacerdocio es más glorioso, es espiritual y es encabezado por el mismo Señor, el cual ya está como sacerdote en el lugar, como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahora nosotros, sus sacerdotes, nos preparamos y nos vestimos ¿de qué? De lino fino, preparándonos para el día que nos toque entrar al lugar santísimo, es decir, cuando el Señor venga y tome su iglesia. ¿Cuántos quieren estar con Él? Termino con este. A ver, vayamos acá. Apocalipsis 3:14. Dice, esto escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el amén. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el amén? Yeshua. Yeshua es el amén. La palabra amén es una palabra hebrea que significa ciertamente, con certeza, o sea, donde radica toda la certeza, toda la verdad. Esto dice el amén, el testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Yeshua. Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación, es decir, el origen de toda la creación. Él es el que da origen a toda la creación. Tremendo. Mire lo que dice Él. Le dice a la iglesia, sé tus obras. Claro, Él lo conoce todo. ¿Qué se le podrá escapar a Él? Por eso es el perfecto sacerdote. Por eso no tenemos necesidad de sacerdotes que estén entrando con sangre de animales y ofreciendo por nosotros, porque ya el perfecto sacerdote está ofreciendo su propia sangre por nosotros. Dice 3:15, conozco tus obras, conozco tus acciones. O sea, Él ve nuestro vestido, porque recuerde que el lino fino es ¿qué? ¿Qué es el lino? O sea, ¿con qué nos vestimos? La vestidura de la iglesia, del reino de sacerdote, tiene que ser con lino fino. ¿Y el lino fino es qué? Las acciones justas, es decir, aquellas acciones que van de conformidad ¿a qué? A la ley de Dios, a la Torah de Dios, a la palabra de Dios. Dice acá, conozco tus obras, tus acciones, y sé que no eres ni frío ni caliente. Me gustaría que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, mire lo que decía la iglesia, ¿no? Aquella, soy rico, soy rica, una iglesia rica. Me he enriquecido y no tengo necesidad ¿de qué? De nada. Y a veces hoy pasa eso, ¿no? Parece que viviéramos en el tiempo del tiempo de la iglesia de la Odisea. Mire, y nos ufanamos, ¿no? De nuestras propias cosas. Nos ufanamos, ¿sí? Una vez escuchaba a un pastor que tiene un templo, pues hablando de una edificación que ha costado millones de dólares. Y decía, este templo es el testimonio de que aquí verdaderamente está la bendición de Dios. Por lo tanto, todos los que vengan acá recibirán la misma bendición. Si usted está en una iglesita por allí que no es como ese templo, usted no va a tener la bendición de Dios. Tremendo, ¿no? Porque piensan que una estructura física o las riquezas de este mundo son la verdadera bendición. Dice, soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres desventurada y miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba? Desnuda. Una iglesia desnuda. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rica, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y pongas colirio en tus ojos para que puedas ver. Imagínense una iglesia que andaba ¿qué? Desnuda. Cuando la iglesia ha sido llamada a estar ¿qué? Vestida. Y la vestidura de la iglesia es ¿qué? El lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Las acciones. Entonces, las acciones justas de los santos. El lino fino en la antigüedad, pues un material de tela con el que se hacían las vestiduras sacerdotales.
El lino fino en la actualidad, en interpretación profética. Pues las acciones justas de nosotros, los santos. ¿Sí ve cómo funciona esto? Así, si una persona no entiende cómo funciona esto, no va a poder entender la verdad de la palabra. Entonces nosotros somos ese sacerdocio y estamos llamados no a vestir esas ropas sacerdotales exorbitantes, sino la que nos permite entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, la que nos va a permitir entrar a la presencia de ¿quién? De Dios. Ya el camino está abierto. ¿Quién lo abrió? El Señor mismo lo abrió. Ahora está esperando que pasemos, pero solamente pasarán aquellos que se han vestido correctamente. Y por eso dice que pongas colirio en tus ojos para que veas, porque muchas veces creemos ver, pero estamos ¿qué? Ciegos y no vemos. ¿Ok? Entonces la iglesia tiene la unción, una unción de hijos, una unción sacerdotal, una unción a la que hemos sido llamados verdaderamente por el Señor, y vestir con vestiduras, pero con vestiduras correctas, las vestiduras que nos permitan entrar a la presencia de Dios. Es el lino fino que tiene que ver con el actuar correcto, medido a la medida de la palabra de Dios, a la medida de su escritura, de su ley, para que tengamos el vestido correcto. Ahora, habíamos estado en Levítico 21:10. Dice allí, Levítico 21:10, volvamos allí, con esto termino. Dice que fue ungido Aarón en su momento como sacerdote para llevar ¿qué? Las vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? Las sacerdotales. Y dice acá, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Qué dice? No descubrirá ¿qué? Su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Qué significa eso? No descubrir la cabeza ni rasgar el vestido. ¿Qué significará eso? Y esto tiene un significado para nosotros hoy. El sacerdote, Aarón y los sacerdotes no podían descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. ¿Qué significará para nosotros hoy no descubrir la cabeza ni rasgar los vestidos? Bueno, eso es una pregunta que, si el Señor lo permite, nos da licencia y vida, responderemos dentro de 8 días. Vamos a estar de pies, por favor.